Hola, buenas tardes. Soy Felipe Miralles. Bienvenidas a Innovation Factory, el espacio de Eurecat para hablar de tecnologías que están transformando e impactando nuestra sociedad. Estos encuentros serán en directo desde el LinkedIn y en formato 30 por 30, cada 30 días y durante 30 minutos. En este primer episodio ponemos el foco en la salud del futuro, pero no como algo lejano, sino como algo que ya está empezando a cambiar cómo vivimos, experimentamos nuestra salud, como personas, como pacientes, y lo hacemos desde dos miradas complementarias, la tecnología y la implementación real en distintos contextos del mundo. En estos tiempos experimentamos en nuestra sociedad retos grandes, muy importantes, el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la escasez de recursos, la presión asistencial. Pero también experimentamos un progreso tecnológico asombroso, tecnología que viene al rescate de estos retos. La ciencia de datos, la inteligencia artificial, los sensores, la robótica, la salud digital, para promover y transformar una medicina hacia una medicina preventiva, predictiva, participativa, personalizada y una medicina de precisión. Para hablar de estos temas tenemos con nosotros a David Marí, director de Salud Digital en Eurecat, y Jordi Buissan, CEO de la empresa sudafricana Be Healthcare. Eurecat y Be Healthcare estamos trabajando juntos, hemos firmado recientemente un convenio de colaboración, nos hemos encontrado en la World Health Expo de Dubái y trabajamos, por ejemplo, para dar respuesta al AI for Public Good, una iniciativa innovadora para llevar a África soluciones de imagen médica e inteligencia artificial para el cribaje y diagnóstico de cáncer de mama y de próstata. Empezamos con el potencial real de la inteligencia artificial para transformar la salud. Hola, David. Cuando hablamos de IA en salud, más allá del hype, ¿dónde está su verdadero potencial para mejorar la experiencia de ciudadanos, pacientes, médicos, gestores de la salud, salud pública y sistemas sanitarios? Buenas tardes a todos. Muy interesante lo que se planteó en esta charla. Los que llevamos tiempo en el campo de la salud digital, creo que estamos viendo cómo la utilización de la IA para realizar tareas complejas está suponiendo actualmente un verdadero cambio en las organizaciones. Vamos superando niveles en capacidad de automatización y esto creo que la IA lo está aportando de manera muy relevante. Y un ejemplo actual, ¿no?, es como los agentes de IA, ¿no?, que ahora, digamos, es este concepto que está tan de moda, ¿no? Esta idea de software que trabaja solo, pues es un elemento verdaderamente disruptivo. Entonces, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, a profesionales? Pues, hay que entender que la IA viene como una herramienta de apoyo clínico más que de sustitución. Esto lo que permite al final es poder tener mejores diagnósticos, más precoces, más equitativos. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, el uso de datos, imagen médica, ¿no?, y de algoritmos para poder tomar mejores decisiones y minimizar errores, ¿no? Esto evidentemente ofrece más tiempo clínico de valor humano, para poder permitir que el profesional pues aporte su experiencia con este soporte, ¿no?, que tenemos de las herramientas de IA, ¿no? ¿Y esto qué significa para los pacientes? Pues al final también diagnósticos más rápidos, menos incertidumbre, menos errores también y tratamientos mucho mejor ajustados. Por lo tanto, bienvenido sea, ¿no? Gracias, David. Veíamos unas imágenes de DeepLang, un proyecto de IA en salud que estamos desarrollando en Eurecat, a compañía de importantes hospitales, centros sanitarios. Jordi, cuando llevamos estas tecnologías a contextos
distintos al nuestro, al europeo, como por ejemplo en África o Latinoamérica, donde estáis trabajando. El escenario a priori ahí es distinto. ¿Qué retos y oportunidades aparecen? Yo creo que uno de los aspectos clave está en que en estos entornos partimos de una base que es diferente de la europea, y es la falta de recursos humanos en el ámbito de la salud en la mayoría de áreas. Y eso implica que muchas veces el planteamiento y el enfoque sea diferente al que se realiza, pues, desde Europa. En entornos donde hay falta de profesionales, donde hay falta de doctores y de especialistas en muchas áreas, la IA nos permite realmente dar un servicio que de otra manera sería imposible. Es decir, sí que lleva no a una sustitución, porque no hay nadie a quien sustituyamos, sino que lo que vamos a hacer es dar servicio en áreas donde hasta el momento no había ese servicio, y por lo tanto hay un enorme impacto potencial, porque esta evolución tecnológica nos va a permitir dar un servicio que hasta el día de hoy no se puede dar. Esto va ligado también con que muchos países, tanto en África como en Latinoamérica, tienen claro que el crecimiento de la capacidad de computación y de las necesidades que tiene la IA les está llevando a desarrollar y a crear data centers en muchos de estos centros, en muchos de estos países, que van a poder dar este servicio. Y eso, bueno, es un cambio realmente importante. Aparte de esto, también por la falta de infraestructuras o muchas veces la forma de llevar las infraestructuras con un diseño europeo o americano a muchos entornos donde no se aplican, esa falta de adaptación a estos entornos con diferentes ambientes, diferentes capacidades, hace que muchas veces estas infraestructuras no sean las adecuadas. La IA también nos está ayudando en los proyectos de diseños arquitectónicos, de diseños de sistemas de salud, a disponer de, a partir de las premisas que conocemos del entorno, disponer de herramientas que nos faciliten la adaptación de esos diseños que se han hecho pensando en otras ubicaciones para un entorno, pues, como puede ser el africano o en el ámbito latinoamericano, donde realmente hay muchas variables que no se tienen en cuenta cuando se llevan diseños desde otras partes. La IA facilita mucho el poder incorporar este conocimiento a todos los proyectos. A partir de aquí se generan muchísimas oportunidades que podemos discutir, desde extender las capacidades de diagnóstico con herramientas que con menos disponibilidad de dispositivos médicos sean capaces de aportar el conocimiento y una capacidad diagnóstica que no será como la humana, pero se aproximará bastante, hasta disponer de soluciones mucho más adaptadas a las necesidades de cada uno de estos entornos. Gracias, Jordi. Entonces, la tecnología, en concreto la IA, debería ser un acelerador de equidad. Yo os preguntaría a los dos, ¿qué riesgos identificáis en la aplicación de la IA y cómo mitigar esos riesgos? ¿Y por qué es tan importante adaptar las soluciones de inteligencia artificial en salud al contexto local y no simplemente exportar soluciones? Jordi, si nos... Yo creo que hay un riesgo que en muchos entornos sucede, y es la falta de información de calidad. Es decir, a día de hoy, para que la IA pueda funcionar, necesita evidentemente una base de información que en muchos de los ámbitos, pues, no avanzados o que son emergentes, no existen a día de hoy. Y ese es un riesgo, porque significa que la IA se va a basar en datos que no están recogidos en estos entornos, y por lo tanto va a tener una desviación, va a tener una visión que no es la adecuada al entorno. Esto, por un lado, es un riesgo, y es una de las cosas que habitualmente es uno de los temas que se ha levantado en muchos países, de decir, bueno, venimos con fármacos, venimos con tratamientos, venimos con diagnóstico, con mecanismos diagnósticos que no están adecuados a la población de nuestros países. Y bueno, esto evidentemente es un riesgo y es una realidad que nos encontramos en muchos países, pero también genera una oportunidad para minimizar ese riesgo, y es que la mayoría de países van a tener que hacer una aceleración en su proceso de digitalización para disponer de la información base para, a partir de aquí, utilizando la inteligencia artificial, poder aplicarla
de forma correcta en base a su población y llevar a sus entornos las soluciones que se adapten más. Eso va a facilitar, yo creo, que se aceleren todos estos procesos de digitalización y a la vez se permita personalizar más al fenotipo de cada una ubicación y a las condiciones ambientales de cada ubicación las soluciones que se van a desarrollar. Gracias, Jordi. Por lo tanto, riesgos como sesgos en los datos, como sobreconfianza que puede haber en la IA. David, ¿cómo mitigar esos riesgos? Sí, totalmente. Yo creo que al final lo que habéis dicho tiene mucha relevancia, ¿eh? O sea que al final la IA siempre necesita datos, tanto para hacer como para actualizar algoritmos. Y esto, como habéis comentado, que por un lado el control y la seguridad de los datos es fundamental. Y por otro también puede ser que también pues tengamos un sesgo en los datos, que esto promueva un aumento en las desigualdades, ¿no? Después donde se aplican estos algoritmos. Por lo tanto, claro, requerimos de datos diversos, de tener una validación de seguridad correcta, orientado a la equidad. Y ese yo creo que un poco es el camino, ¿no? A mí me gustaría también comentar la cuestión de la confianza, que creo que también es un factor que vamos a ver probablemente cada vez más, que es que incluso los pacientes, las personas, los usuarios de los servicios de salud, cada vez van a utilizar más herramientas públicas de IA para preguntar sobre su condición de salud, ¿no? Y ese también creo que es un factor que, bueno, tendremos que ver, ¿no? Porque antes hablábamos de que los facultativos y los profesionales de salud pues tienen que ser los referentes, ¿no? De cómo se prestan estos servicios y de cómo tienen que ser los protocolos que se aplican, ¿no? ante la aplicación de los servicios de salud. Pero vamos a ver esta disyuntiva, ¿no? De que estas herramientas más generalizadas, ¿no? de GPTs, ¿no? de servicios incluso orientados a salud por parte de grandes compañías tecnológicas, cómo van a poner servicios, ¿no? Que la gente va a poder preguntar sobre su condición de salud e ir muchas veces con unos prediagnósticos que igual los ha dado la máquina, y esto a ver cómo se confronta también, ¿no? Desde la parte pública. Yo creo que ese también es un reto, el reto de la confianza va a ser importante. Yo ahí quisiera añadir una cosa totalmente ligada a lo que acabas de comentar, David, que es el reto para los gobiernos de crear las políticas de comunicación para dar confiabilidad a los ciudadanos en las herramientas desarrolladas utilizando inteligencia artificial, pero con el apoyo de ministerios de salud, de las entidades internacionales pues como la OMS, que puedan dar una cierta acreditación de calidad a los sistemas para poder combatir también todos aquellos riesgos de utilización de la IA sin control que lleve a diagnósticos recibidos por parte de los pacientes desde fondos, desde soluciones o entidades que no tienen ningún tipo de acreditación. El reto de conseguir esa confianza y esas políticas de comunicación por parte de los gobiernos también va a ser muy importante en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, muy importante. Miremos un poco más allá, el siguiente salto, y has hablado ya, David, del GPT, ¿no? Estamos viviendo la irrupción de la IA generativa. ¿Qué potencial tiene realmente para transformar la relación entre pacientes y profesionales, entre pacientes profesionales y los sistemas de salud? Pues yo creo que muy grande. Como hablábamos antes, pues es un poco que estamos añadiendo capas de capacidad de automatización, y esto creo que es un factor muy relevante. Es decir, hace pocos años empezamos a ver estos chatbots, ¿no? Asistenciales o asistentes virtuales para pacientes de profesionales, y de esto estamos pasando ahora a los agentes de IA, ¿no? Que permiten crear estos sistemas autónomos muy focalizados en esta idea de consecución de tareas, pero de manera autónoma. Entonces, claro, esta idea es que los agentes funcionan con un grado de autonomía mucho más elevados que un chatbot al uso, ¿no? Entonces, claro, esto al final lo que permite pues es tener un acompañamiento continuo, personalizado, contextualizado para los profesionales y los pacientes,
también permite tener una democratización más elevada, ¿no?, del conocimiento experto. Esto es así. Y por último también existe un factor de escalabilidad, ¿no?, de una misma solución que pueda llegar a millones de personas, teniendo en cuenta los factores que ya comentábamos antes de sesgos, de aplicación, de localización, ¿no? Pero creo que es muy evidente que esto puede ser una gran transformación. Gracias. Y de nuevo, Jordi, desde una visión internacional, con tu visión y tu experiencia, ¿por qué estos asistentes basados en inteligencia artificial generativa pueden ser especialmente transformadores en contextos con pocos recursos? Bueno, esencialmente es algo que vamos a ver y es cómo vamos a conseguir llevar ese conocimiento especializado a donde no hay especialistas. Yo creo que va a ser el mecanismo para conseguir dar el servicio a una población que crece muchísimo, porque estamos hablando de las regiones mundiales donde hay más crecimiento de la población y evidentemente no hay un crecimiento lineal o alineado con este crecimiento de la población a nivel de especialistas. Y estos asistentes son los únicos que van a permitir el poder dar un servicio especializado, porque no va a haber otro mecanismo. Aparte de esto, evidentemente, estas herramientas nos van a permitir también dar apoyo a otros tipos de perfiles sanitarios, paramédicos, enfermeras, para poder llegar a ubicaciones y a tipos de servicio que a día de hoy evidentemente no se puede llegar porque no hay ese conocimiento. Es un canal de comunicación y de transmisión de conocimiento clave. Por otro lado, también hay otro aspecto que modifica el sistema de salud y es el empoderamiento del paciente, el hecho de que haya herramientas y que haya asistentes que ayuden a la educación del paciente, que ayuden al seguimiento del paciente, que ayuden a que el paciente se sienta orientado y sepa las acciones que tiene que hacer, porque sin eso, a día de hoy los pacientes, la comunicación, el contacto que tienen con los centros de salud es realmente muy poca en los países emergentes y se ven abandonados porque no hay capacidad de comunicación con ellos. Hay aspectos que son colaterales, pero que también están ayudando mucho, que es como, por ejemplo, la disponibilidad de comunicación vía satélite en la mayoría de países emergentes, que está revolucionando la llegada de herramientas digitales en entornos rurales y en entornos remotos. Y eso es una de las cosas que va a permitir realmente una equidad en la calidad del acompañamiento. El hecho de que la calidad del acompañamiento no vaya ligada a una presencia física de un profesional, sino que pueda haber un acompañamiento a través de estos asistentes en entornos donde no ha habido hasta el día de hoy ni siquiera llegada de telecomunicaciones, y a día de hoy ya hay, y con la IA además esas telecomunicaciones van a permitir dar unos servicios impensables hasta hace muy poquito tiempo. Suena bien. A menudo se habla del paso de la IA generativa hacia una IA, una inteligencia artificial general, sin entrar en ciencia ficción o quizá entrando un poco en ciencia ficción, pensando en 5 o 10 años, ¿qué futuro podemos empezar a vislumbrar? David. Bueno, yo creo que lo tendremos que ver, ¿no? Porque decía que creo que estamos viendo, ¿no?, unos grados de automatización extrema en la parte, por lo menos, de sistemas de software, ¿no? Y esto puede ser que en un futuro pues tenga todavía, ¿no?, una capacidad de integración mucho mayor a nivel de datos, ¿no? Pues más datos de entorno, más datos en tiempo real, ¿no?, que permitan, ¿no?, que los modelos no sean solo basados en datos, ¿no?, acumulativos, ¿no? Esto por un lado, y por otro, vamos a ver si esta idea de corporificación, por así decir, también de la inteligencia artificial en sistemas robóticos, por ejemplo, o de otro tipo, pues esto se puede llegar a ver, ¿no? Sea como sea, a mí lo que por lo menos me gustaría es que sí que permitiera, ¿no?, que la IA al final en un futuro pues permitiera acelerar de manera dramática, ¿no?, los tiempos de atención a paciente, ¿no? Por ejemplo, sabemos los problemas que hay, por ejemplo, en listas de espera, capacidad de atención, ¿no? Este factor tiempo,
¿no? Y que la IA pues, permita poder hacer pues, diagnósticos más rápidos, precisos, ¿no? Sin que un paciente pues, tenga que dar 20 saltos, ¿no? de especialista para saber lo que le pasa muchas veces, ¿no? Pues este factor yo creo que debería de ser clave, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues como digo, ¿no? Intentar pensar que la IA por la IA tampoco, sino que, bueno, los problemas que tienen los servicios de salud, la presión demográfica, ¿no? También los retos climáticos que cada vez son más frecuentes, ¿no? Tampoco sabremos si nos vamos a enfrentar en un futuro a nuevas pandemias. Pues bueno, todo esto, ¿no? Que puede ser un reto para la humanidad en el futuro, pues que la IA también pueda tenerlo en cuenta. Gracias. Y Jordi, ¿tú cómo lo ves? También teniendo en cuenta, cuando se habla de esto, hay mucha gente que siente un vértigo, un miedo a la deshumanización, ¿no? de la salud. Hace falta un nuevo contrato social en salud, pero viendo esa visión de futuro. Yo creo que definitivamente hace falta un nuevo contrato social porque teniendo en cuenta, si vemos la población mundial, cuál es el porcentaje que tiene acceso a los niveles de servicio que puede haber en Europa y cuál es el porcentaje de población que tiene acceso a muy poquitos sistemas, servicios de atención de salud, incluso en países avanzados, no solo en países emergentes. Aquí tenemos que cambiar el modelo y tener claro que los profesionales, que son limitados y que van a ser limitados, porque el crecimiento de los profesionales asistenciales no puede ser ilimitado, va a tener que ir acompañado con la incorporación de herramientas, incluyendo la robótica, como comentaba David, que permitan disponer de dispositivos casi autónomos para la atención de pacientes, y yo creo que no tardaremos mucho en verlos, que además tengan en cuenta aspectos ambientales, aspectos del entorno. Es decir, que sean capaces de saber que si estamos teniendo unas inundaciones o estamos teniendo una plaga del tipo que sea, tenga en cuenta esa información a la hora de tomar decisiones, porque muchas veces es más fácil que la IA sea capaz de dar esas recomendaciones que cuando tenemos un componente humano que está dando el acompañamiento, pero lo estamos dando en remoto. Si tomamos un especialista en Europa y tiene que recomendar según qué tipo de acciones a pacientes que están en el centro de África, en una zona de la selva, pues seguramente no va a ser capaz de tener en cuenta todos los aspectos ambientales que quizás están modificando la morbilidad y todos los diferentes riesgos que tiene el paciente. Aquí yo creo que es clave el poder incorporar herramientas con una visión global, con una visión integral, y eso implica ese cambio en el contrato social. Es decir, el disponer el ser más abiertos a la hora de incorporar la tecnología y el entender que no en todas partes vamos a tener la capacidad de acceder a un profesional médico cercano a nosotros que realmente haga una supervisión de toda la actividad o de toda la atención que tenemos que recibir. Yo creo que ese es un aspecto clave, sobre todo para la equidad y que haya un acceso al sistema de salud a nivel global. Muchas gracias a los dos. Vamos a ir terminando este primer Innovation Factory, que espero que sea del interés de todos. Preguntaría primero a Jordi, después de David, que rápidamente nos podáis dar algún ejemplo de algún proyecto o alguna iniciativa de vuestro entorno en el que estáis trabajando, que veáis especialmente, ¿no?, relevante para esta transformación de la salud mediante tecnología y una idea para llevarse. A ver, yo creo que a nivel de proyectos, nosotros a día de hoy ya estamos utilizando la IA en la mayoría de proyectos, bueno, no en la mayoría, no, en todos los proyectos de diseño de nuevas infraestructuras de salud, y eso nos facilita tanto la velocidad de diseño como la adaptación a los entornos, como comentaba antes, y eso tenemos ejemplos tanto en centros que se están desarrollando en Ruanda o en Zambia o en diferentes países donde estamos trabajando. Y sin la IA sería absolutamente imposible conseguir la velocidad y la visión integral del entorno que estamos teniendo a día de hoy. Yo creo que también es muy importante que la IA a día de hoy nos esté ayudando a levantar todas las preguntas
que tenemos que hacer a los profesionales asistenciales, porque al final ellos son la clave. Independientemente de que estemos hablando de que va a haber sistemas que permitan realizar actividades que a día de hoy están haciendo médicos o actividades que deberían estar haciendo médicos aunque ellos no existan, evidentemente sin los profesionales asistenciales es imposible que la IA pueda evolucionar y pueda mejorar y sea capaz de traer a los pacientes la atención como la concebimos a día de hoy. Es clave la participación de todos los profesionales médicos a todos los niveles y la abertura de miras para poder incorporar a todos los niveles de atención dentro del diseño de los sistemas. Yo creo que como idea base para llevarnos es que cuando pensemos en la IA no solo pensemos en entornos donde todo el sistema está funcionando perfectamente, sino que pensemos también en cómo puede aportar la IA en aquellos entornos donde los sistemas de salud son deficitarios o inexistentes. Muchas gracias, Jordi. David, lo mismo, un proyecto y una idea para llevar. Sí. No, yo creo que como proyectos es que creo que ahora prácticamente en todos los proyectos que estamos haciendo tenemos una componente de IA, ¿no? O sea, hace unos años era mucha plataforma, mucho software, mucha app, ¿no? Pero ahora la componente de análisis de datos, IA, modelos, es prácticamente troncal a todos los proyectos que hacemos, ¿no? Transversal. Entonces, bueno, destacar proyectos como el DeepLang, ¿no? Que habían salido unas imágenes antes, ¿no? De un sistema de cribado de imágenes de inteligencia artificial, ¿no? A través de estos modelos de cribado por imagen médica. Y después también comentar, por ejemplo, sistemas de prevención, ¿no? Como lo que usamos con sistemas de reinforcement learning, ¿no? Para promover hábitos saludables o de preparación a cirugías para pacientes con diferentes modelos de IA, ¿no? Entonces, estos sistemas de recomendación, cribado, son algunos, ¿no? De los aspectos que estamos trabajando últimamente y creo que tienen un potencial enorme. Pues muchas gracias. Yo en una frase diría que estaremos de acuerdo. Nosotros somos tecnólogos, pero no trabajamos solamente para hacer máquinas más inteligentes, sino que tenemos la ambición de transformar los sistemas de salud para que sean más humanos, más justos y más accesibles. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Innovation Factory. Podréis encontrar este post, este podcast en el LinkedIn de Eurecat para vuestra revisión, para poder compartirlo si os parece bien. Y os esperamos en el siguiente, que será dentro de un mes, el 30 de abril, también a las 3 de la tarde. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.